Muy buenas tardes. Bueno, agradecer la oportunidad de expresar estas reflexiones. No voy a repetir, yo he seguido muy de cerca todo el debate y el desarrollo de todo este tema. Mi interés, básicamente, en el estudio del aborto. Yo me dedico al derecho constitucional y en específico, la tesis doctoral la hice sobre objeción de conciencia. Actualmente estoy por publicarla y actualizarla, porque yo hice la investigación hace ya 10 años en la Universidad Complutense, me recibí en la UNAM, pero de 10 años para acá pues han habido muchas novedades que quiero incluir en esta publicación, y me he dedicado concretamente a analizar el tema de la objeción de conciencia al aborto, que por primera vez se incluyó en la Ley de Salud del Distrito Federal. A partir de ese momento, digamos, a partir de este estudio de la objeción de conciencia al aborto, también he analizado, desde luego, el tema de la constitucionalidad del aborto. Publiqué un artículo en el anuario de la Escuela Libre de Derecho, cuando se resolvió la acción de inconstitucionalidad a propósito de la Ley Robles, y desde entonces he seguido toda la trayectoria del tema. Solamente quisiera hacer unos cuantos comentarios, porque creo que ustedes han estudiado exhaustivamente el tema, lo cual pues creo que es bastante, habla muy bien, ¿no?, del trabajo de la Corte, pero también a mí hay algunos puntos que me preocupan. Primero que nada, entiendo que el problema constitucional básicamente es un conflicto de derechos que se tiene que resolver mediante un juicio de ponderación, ¿no?, como la corriente actual constitucional, o lo que se está llamando, todavía no está perfectamente perfilado, pero ya se habla de un neoconstitucionalismo, y pues en esta línea, ¿no?, el juicio de ponderación, el conflicto de derechos. En este caso, pues está, por un lado, el derecho de la madre, el principio de autonomía, ¿no?, el principio de autonomía y la privacidad, que son básicamente los argumentos con los cuales se ha justificado el aborto en las legislaciones de muchos países. Concretamente, pues uno de los pioneros ha sido Estados Unidos. Me parece que es interesante analizar la evolución de la jurisprudencia en Estados Unidos en este tema y la experiencia antes de que nosotros vayamos pues a entrar en una dinámica parecida. Estados Unidos, como sabrán ustedes, ha habido una evolución que ahora está un poco, digamos, recuperando espacios, ¿no? ¿A qué me refiero? En Estados Unidos el aborto fue evolucionando, se fue despenalizando poco a poco. Primero fueron, no sé, límites en cuanto al número de semanas. Lo más amplio, la amplitud mayor fue cuando se permitió y legalizó, digamos, autorizó por la Suprema Corte lo que se conoce como el aborto por nacimiento parcial, que no sé si ustedes tengan conocimiento, pero el aborto se planteó ya en Estados Unidos como realmente un derecho de la mujer, ¿no?, a su propio cuerpo, y ese es el planteamiento original. Pues también llegaban casos en los que el embarazo estaba ya muy avanzado, y entonces al querer practicar el aborto pues se presentaba también el riesgo de la salud de la madre. Entonces muchos médicos aconsejaban a la mujer que llevara el embarazo a término, era menos riesgoso llevar el embarazo a término, y luego, una vez que terminara, digamos, el embarazo y saliera el feto, en ese momento sacrificarlo, ¿no? Eso es lo que después la Suprema Corte de Estados Unidos como aborto por nacimiento parcial. La Corte aquí fue un caso muy discutido en Estados Unidos y acabaron decidiendo, el criterio definitivo fue que si la cabecita del feto no había salido, se consideraba aborto. Si la cabecita del feto salía, entonces ya era infanticidio, porque finalmente ese era
digamos, el punto de discusión. Este supuesto ha sido ya, afortunadamente, ¿cómo se dice?, echado atrás, ¿no? O sea, la Corte ha modificado su criterio y el aborto por nacimiento parcial actualmente en Estados Unidos ya no es permitido, ¿no? Entonces, esto creo que es interesante antes de que nos metamos, como decíamos, en una dinámica, ¿verdad?, de este estilo, porque finalmente esto va a seguir evolucionando. Ya actualmente yo he seguido de cerca el aborto en los hospitales del Distrito Federal. Ya sé que hay médicos actualmente que se han ido a estudiar, a capacitar a España para practicar el aborto en estadios más avanzados de 12 semanas. En fin, ¿no? Es una espiral que va a ser un poco difícil de tener y creo que este asunto también va a llegar a la Corte, van a seguir llegando, ¿no?, los casos que se vayan presentando. Entonces, pues es importante saber. Hay experiencias también, por otro lado, generalmente uno de los argumentos que se esgrime con mayor reiteración es el tema de los países más avanzados. Los países más avanzados y ahí yo me cuestiono, bueno, esos países más avanzados, quizá es el caso, puede ser el caso, el avance en qué consiste, ¿no? En tener una Guantánamo, por ejemplo, o una invasión preventiva en Irak. Eso es el avance. Digamos, ¿son modelo para el respeto de los derechos humanos? Me pregunto yo. Reflexión, puntos a reflexión, ¿no? En el neoconstitucionalismo, el maestro Garzón Galcés es el que ha acuñado el término del coto vedado, ¿no? Esta serie de principios, este núcleo de constitucionalidad que ustedes también han expuesto admirablemente en la sentencia que resolvió el tema de la interpretación del artículo 133. Creo que también aquí la Corte, si nosotros como juristas, yo como académica, desearíamos una mayor fortaleza en estas decisiones, ¿no? Que no podamos nosotros los abogados estar un poco, es verdad que los derechos humanos van evolucionando, eso es correcto. Hay un principio de progresividad. Hace 30 años no tenía sentido hablar de una habeas data, por ejemplo. Hoy es una realidad. Pero también una cosa es el principio de progresividad y otra cosa es el principio de integralidad de los derechos humanos. Entonces, en este caso, creo que también tenemos experiencias de países que han adoptado otras soluciones al problema del aborto. ¿Es un problema real? Sí lo es. ¿Es un tema que afecta especialmente a la mujer? Es correcto. Hay que buscar soluciones. No hay que irnos por una puerta falsa. Hay que buscar estas soluciones. Creo que la memoria histórica que todos tenemos ahora, porque hay todo este neoconstitucionalismo ha cristalizado mucho a partir de la segunda posguerra, pues este tema se planteó ya, ¿no? Se ha planteado el tema de hasta dónde es el límite, ¿verdad? Y el tema de la intervención de la Corte como un control de constitucionalidad frente a las decisiones de una legislatura que en este caso habría que ver qué tan democrática ha sido, pero vamos a suponer, a darle el beneficio de la duda, de que se trata de una decisión adoptada por mayoría. ¿Cuál es el papel de la Corte? Bueno, pues también, ¿no? O sea, ¿qué se espera? ¿Qué esperamos de este máximo tribunal? Son preguntas, son reflexiones. Por la premura de tiempo no puedo extenderme. De todas maneras les haré llegar mis artículos, las publicaciones que he hecho al respecto y pues les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias.